Hola, mi nombre es Cristian Mora, soy del perfil 2 de Tutorías con Ingenio para dar tutorías de programación, soy de Ingeniería de Sistemas y Computación y este es un pequeño tutorial de qué son los data frames de pandas y cómo podemos manipularlos. ¿Qué aprenderemos en este video? Vamos a aprender qué son los data frames, vamos a aprender a crear los data frames y vamos a seleccionar elementos dentro de ellos. Por último, aprenderemos cómo ordenar sus columnas como para tener un manejo básico de los data frames. Pero antes de empezar allí, hay que aclarar como qué es pandas. Pandas significa como panel datasets, o sea, literalmente son como sets de información, las cuales nos permiten a nosotros manejar la información como de manera más gráfica, como en tablas y en columnas, cosa que se trata de hacer, por ejemplo, con los arrays en NumPy, pero no es necesariamente lo mismo. La primera diferencia que tenemos, por ejemplo, es que tenemos datos multidimensionales que pues, se pueden usar como para estadística y econometría. Hay muchas funciones a partir de los data frames una vez creados y manipulados que nos pueden permitir, por ejemplo, sacar ciertas estadísticas como la media, la mediana o qué tanto se repite cierto patrón dentro de una tabla de datos. Y pues, nos permite manejar esa tabla de datos de manera como muchísimo más eficiente de lo que nos permitiría un array 2x2, que es lo que normalmente uno usa al principio para intentar manipular estos datos. También permite una mayor variedad que los arrays en NumPy, porque en NumPy lo que sucede es que solo puedes tener como tres tipos de variables, como los string, los enteros o los números y los booleanos. Aquí incluso puedes tener como ciertos objetos o listas, por ejemplo, que estén dentro, por ejemplo, de una sola celda o cosas por el estilo, y lo cual nos permite como tener mucha mayor versatilidad dentro de lo que tenemos o lo que no tenemos dentro de los data frames. Y además de esto, los pandas o los data frames también están construidos en NumPy, lo cual pues también les permite como tener cierta eficiencia o que sean súper rápidos. Ahora veamos brevemente cómo podemos crear data frames a partir de listas. Creo que ya todos sabemos o deberíamos saber si estamos viendo este video, por ejemplo, que es una lista. Pues una lista es como una sucesión de miembros, ya explicamos antes, como de string, números, booleanos o lo que sea, que están organizados en cierta posición dentro de un lugar. Aquí el ejemplo que tenemos, y pues antes de todo, antes de intentar crear un data frame o algo por el estilo, sí hay que importar pandas, que es como con este pequeño código de acá. Y luego sí podemos comenzar a usarlo, pues dependiendo de cómo lo hayamos llamado, ¿no? Si lo llamamos PD o pandas o como sea, pues lo llamamos PD punto para ejecutar las funciones. Ya veremos eso más adelante. Pero bueno, aquí el ejemplo que tenemos es una serie de listas. Una serie de listas que nos muestran las redes sociales. El primero es como el nombre, el número de millones de usuarios que tiene cada red, si pertenece o no a Facebook y por último, en qué año fue creada. Luego de tener una lista con cada uno de estos datos, hacemos como una lista de listas, que es lo que normalmente se usa para tratar de gestionar estos datos, lo cual es como poco gráfico y no nos permite como usar todas las herramientas que podríamos con los data frames. Pero bueno, tenemos la lista de listas. Si queremos convertir esta lista de listas en un data frame, pues simplemente lo que hacemos es definir una variable que sea igual a pd, o sea, el pandas que habíamos llamado, punto dataframe, y meter dentro la lista como primer atributo. Y como segundo atributo le podemos ingresar los nombres de las columnas y cómo queremos que se llamen. Si sabemos que el primer atributo va a tener los nombres, pues la primera columna se va a llamar nombres. Si sabemos que el segundo atributo va a ser la cantidad de usuarios, la segunda columna va a ser cantidad de usuarios. Y así sucesivamente con cada una de las columnas que tengamos, según las listas que tengamos construidas dentro de la lista de listas. Y así, pues la variable que definimos antes, que es df raya al piso rrss, va a ser a la final este pequeño data frame que se muestra acá. Lo que se ve a la izquierda de 0, 1, 2, 3, 4, 5 simplemente es como un ID o un identificador de cada una de las filas o de cada una de las redes sociales que se genera como automáticamente. Aquí ya tenemos el nombre, la cantidad, como si pertenece a una Facebook y el año. Entonces podemos ver la información como de manera muchísimo más gráfica y podemos manipularla como de manera muchísimo más eficiente. Si queremos como crear un data frame a partir del vacío, lo cual es poco usual porque generalmente lo que se hace es como a partir de listas o a partir de información, por ejemplo archivos CSV, pero
Si queremos crearlo a partir de la nada, pues podemos simplemente definir. Entonces, definimos como un data frame vacío. De nuevo le decimos pd.dataframe y aquí solamente le definimos las columnas. Noten que aquí no está como el primer atributo que teníamos antes, que era la lista de listas, por tanto este data frame no va a tener contenido. Pero si le ingresamos la cantidad de columnas que nosotros queremos que tenga, como por ejemplo el nombre, la cantidad y etcétera, lo que habíamos mencionado antes. Y luego si imprimimos este vacío, nos va a dar este resultado. Solo nos va a dar como la primera fila, por decirlo así, pero esta primera fila netamente tiene como los atributos o los nombres de las columnas que vamos a tener y no contiene ninguna otra información. Ya después, si queremos por ejemplo agregar información dentro de este data frame, lo que tenemos que hacer es parecido a lo que hacemos dentro de las listas, ¿no? Cuando hacemos un append para ingresar un objeto dentro de una lista. Eso mismo hacemos con el data frame. Entonces, df vacío, o sea, el data frame vacío va a ser igual a df vacío.append y aquí vamos a ingresar como en el orden en que tengamos las columnas, o no necesariamente en el orden, sino indicando cuál es el atributo que queremos ingresar. Por ejemplo, nombre, dos puntos, ingresamos el atributo en cuestión, luego coma, el segundo atributo que sería cantidad, como la referencia cantidad con las etiquetas, luego pues la cantidad que queremos ingresar dentro de ese lugar, y así sucesivamente con cada uno. Y lo de ignore index es porque ustedes no van a ingresar el índice, que era este primer atributo que ustedes que se ve acá. Entonces ignore index pues lo vamos a poner como true para poder ingresar los datos. Entonces aquí ya tenemos como nombre, Facebook, cantidad, 2449 y todos estos datos que habíamos ingresado previamente acá. Todo esto y todas estas prácticas, como acabo de aclarar, se pueden hacer tanto en Anaconda como en Google Colab, cosa que manejan pues muchos profesores últimamente para que puedan hacer como las prácticas dentro de estos de análisis de datos y demás. Ahora, ¿cómo seleccionamos datos en el data frame? Aquí tenemos como la impresión del data frame que habíamos creado antes, ¿no? El grandecito con todos los datos de Facebook, Twitter, Instagram, etc. Ahora queremos seleccionar, por ejemplo, una columna. Entonces, simplemente lo que hacemos es el nombre del data frame y entre corchetes cuadrados el atributo o el nombre de la columna que nosotros queremos sacar. Y esto nos va a soltar entonces pues todos los datos de la columna, que serían pues Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y WhatsApp. Y así, si por ejemplo yo hubiese ingresado año, pues me manda todos los años en el orden en que aparezcan acá. Luego, por ejemplo, si queremos seleccionar una fila, lo que hacemos es darle este indicativo que dice como .ilog y aquí le decimos cuál es el número de la fila. Recordemos que pues tanto en las listas como aquí en los data frames, pero también las filas van a estar ordenadas como por números desde 0. Entonces si es la fila 4, pues efectivamente sería 0, 1, 2, 3, 4, que sería LinkedIn. Entonces como queremos que nos dé la fila de LinkedIn, nos va a decir el nombre de LinkedIn es tal, la cantidad es 663, entonces nos va a dar como toda la información que tenemos acá dentro de esta fila y nos lo imprime de esta forma. Luego de eso, ya que sabemos seleccionar por columnas o sabemos seleccionar por filas, también podemos seleccionar como un elemento en particular, como teniendo en cuenta las etiquetas. Y eso de nuevo se puede hacer de varias formas, pero la que vamos a enseñar acá pues es la más simple, que es como el nombre del data frame, .log, que es como para acordarse como localizar. Decimos el número de la columna, de la fila digo, y luego la etiqueta de la columna. Entonces esto es como seleccionar por las etiquetas que nosotros tenemos dentro de las columnas. Por eso se coloca el log como localizando y ingresa directamente como segundo atributo el nombre de la columna y aquí la posición. De nuevo aquí tratando de seleccionar Twitter, porque era pues la fila 1 con la columna 1, con la columna 0, que es nombre. Aquí pues vamos a hacer lo mismo, sino que ahora con ilog, no con log, sino con ilog, vamos a decirle cuál es el indicativo de la posición que queremos poner. Que en este caso pues efectivamente también sería Twitter en la posición 1, que es pues esta segunda fila, con nombre que es 0, contando las columnas. Y así pues podemos seleccionar datos en los data frame.
Ahora, em, aquí de nuevo, pues simplemente tenemos de referencia pues el data frame para no perdernos. Y aquí podemos también seleccionar datos como con una condición booleana. ¿Esto qué quiere decir? Que pues, por ejemplo, yo quiero seleccionar todos los datos de que tengan más de ciertos billones de seguidores o cosas por el estilo, que eso es como un clic muy usual. Y luego a partir de esos datos quiero sacar una estadística, pero primero tengo que seleccionar esos datos dentro de la tabla. Entonces, el booleano que nosotros creamos para saber si cumple o no con la condición cierta columna es esta mecánica de acá. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice, mira, tenemos un data frame que es de todo esto, que es de las redes sociales. Le decimos la etiqueta de la columna a la cual nos queremos referir para como compararlo con el siguiente atributo. Entonces, por ejemplo, en cantidad, aquí lo que hace es pasar por 2449, luego por 339 y así sucesivamente por todos. Y entonces lo va comparando uno por uno con lo que yo tenga acá. Esto puede ser un mayor igual, un menor igual, puede ser otro número, lo que sea, pero el punto es que yo tengo como una condición booleana aquí como un todo. Y esto pues nos va a retornar una lista de booleanos diciendo si cumple o no cumple. Esto pues simplemente es para como tener la serie de condiciones booleanas que usaremos posteriormente. Entonces, ya usándola, cuando queremos sacar ciertos miembros de la lista que cumplen con cierta condición, metemos todo esto dentro de otros corchetes cuadrados y aquí pues se ve la misma condición, que es todas las redes sociales que tengan mayor a 1500 o todas las filas de redes sociales que tengan mayor a 1500 millones de seguidores. En este caso solo serían YouTube, Facebook y WhatsApp, y los muestran pues en el orden en que los haya encontrado, ¿no? Entonces, Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook, YouTube, WhatsApp. Y aquí muestra todos los datos y todo el data frame nuevo que tenemos acá. Porque pues la respuesta a la selección de datos de esta manera pues va a tener como resultado otro data frame, al cual también podemos operarle como varios objetos estadísticos que pues no veremos lastimosamente en esta tuto. Ahora, por último vamos a ver cómo podemos ordenar los datos de determinada manera. Porque pues que yo ingrese un dato en un lugar no significa necesariamente que quiero que permanezca en ese lugar. A veces como que yo quiero que esté en determinado lugar para poder acceder a esta información de manera más fácil o de manera más corta en el tiempo. Entonces ordenamos por columnas. ¿Cómo ordenamos por columnas? Pues podemos hacerlo de formas, ¿no? Como por manera descendente o ascendente. Entonces aquí es muy parecido a lo que hacemos con sort en las listas, pero vamos a ponerle como un pequeño mini atributo que sería sort raya el piso values. Y aquí le vamos a meter dos atributos a esta función. El primer atributo es la columna por la cual yo quiero que se ordene todo el data frame inicial, que es este. Y si quiero que sea en orden ascendente o si quiero que sea en orden descendente. Como aquí vemos que ascending está igual a false, pues esto va a ser en orden descendente efectivamente. Y esto se muestra acá, ¿no? Entonces, vamos a organizar los valores por el atributo cantidad de manera descendente, ¿cierto? Entonces muestra 2449, 2000, 1600 y organizar todas las filas, o sea, llevándose toda la fila que corresponde. Por ejemplo, el 3 lo pasa al segundo lado a la posición en que yo quiero que se arregle o que se ordene todo el data frame. Aquí simplemente hacemos lo mismo, pero le decimos como ascending va a ser igual a true. Y entonces nos va a organizar ya no por la variable cantidad, sino por el atributo nombre. Y esto lo va a hacer como de manera alfabética, cada uno de los atributos, ¿no? Entonces la F va antes de la I va antes de la L, luego la T, la W y por último la Y. Entonces por eso está organizando por nombre, pero esta vez como de manera ascendente, ¿no? Y ahora, o sea, de menor a mayor, por eso si tuviera ascendente igual a false, pues probablemente iría primero YouTube, luego WhatsApp, luego Twitter y así sucesivamente. Ahora, vamos a ordenar por columnas, también se puede hacer por dos valores. Porque, por ejemplo, yo puedo tener valores repetidos dentro de una columna. Puedo tener, por ejemplo, que dos tengan la misma cantidad de millones de usuarios o dos también pertenezcan a YouTube o a Facebook. Y yo quiero tener otro atributo que me diga, en caso de que ambos sean iguales, ¿por qué atributo debería organizarlo? Entonces esto es muy simple, usamos la misma función de sort values, sino que ahora le ingresamos, por decirlo así, en el primer atributo, dos atributos dentro de corchetes cuadrados, como es lo que se ve acá, en esta parte. Y aquí, pues simplemente le decimos como dentro de estos corchetes cuadrados, vamos a organizar primero por año
y esto sí está como en el orden en que yo quiero que organice, y luego por cantidad. Si los años son iguales, entonces organizo por la cantidad. Y entonces aquí puedo también determinar, como en el ejemplo anterior, si quiero que este orden o este nuevo orden que le estoy dando a toda la lista sea en orden ascendente o sea en orden descendente según la etiqueta que yo le haya dado. Por ejemplo, aquí en año va a ser en orden ascendente y en cantidad va a ser en orden descendente. Y aquí podemos ver como el resultado de esto. Organizó por año, 2003, 2005, 2006, como ven, estos años están organizados, pero como estos dos tienen 2006, en el ejemplo anterior no necesariamente organiza por otro atributo, sino puede que lo deje como de manera aleatoria. Aquí le decimos no, si ambos tienen 2006, entonces tú pasas a organizar por cantidad de seguidores. Y lo haces de manera descendente. Por eso está primero 2449 y luego está 339 dentro de estos dos en particular que tenían el año igual. Y eso es todo por la tutoría de hoy. Muchísimas gracias por su atención.